Los lunes buscamos soluciones. ¿Eres codependiente en tus relaciones afectivas? ¿Sabes qué es la codependencia? No. Cuando en las relaciones afectivas no ponemos límites y nos preocupamos más por el otro que por uno mismo, con fuertes dosis de sufrimiento asociado, hemos de pensar que seguramente somos codependientes. Aunque es muy habitual establecer relaciones de dependencia con la pareja, este patrón se puede repetir con familiares, con hijos, con amigos, y el denominador común son relaciones insatisfactorias e insanas. Con Marta Romo nos vamos a adentrar en este mundo, nos va a contar cómo detectar si somos codependientes, pero sobre todo cómo solucionarlo, porque tiene un lado oscuro. ¿Qué tal, Marta Romo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hay que definir primero la codependencia. ¿Qué es? Pues mira, esto es algo que, antes de definirlo, me gustaría decir que todos en algún momento dado podemos vivirlo o lo hemos vivido, y la gravedad del tema o la dificultad surge en función del nivel en el que lo hayas vivido, ¿vale? Pero todos caemos en algún momento en somos esto. Codependientes. Sí, que es lo contrario a la libertad. Y básicamente se originó sobre todo por la observación de cómo se comportaban las personas familiares o que vivían cerca de otras personas que tenían alguna adicción a una sustancia química. Todo se originó ahí en los años 70. Pero con el tiempo, los expertos, los psicólogos se dieron cuenta que este tipo de comportamientos codependientes no solo sucedían cuando estabas cerca de una persona con una adicción, sino que podían suceder en cualquier relación, de padre a hijos, de hijos a padres, con hermanos, con parejas. Entonces, bueno, es algo muchísimo más habitual de lo que nos pensamos. ¿Pero que se produce una simbiosis o...? Sí, es como una especie de simbiosis donde tú te crees el salvador, el responsable de cómo piensa, de cómo se siente, de lo que sabes lo que necesita el otro, es decir, que te olvidas de ti mismo y te centras exclusivamente en el otro. Me está recordando la película Días de vino y rosas, ya que has hablado de cuando intenta quitarse la adicción del alcohol, bebiendo con él o lo que fuere, ¿no? Y tal. Bueno, como curiosidad. Sí. Hablando de varios tipos de codependencias, ¿hay alguna que sea peor que otra? Quiero decir, parejas, hijos, padres, hermanos, no sé si hay diferencias o son más o menos iguales. No hay. El problema es el nivel que tengas de codependencia con una persona, el grado. Pero te puedes encontrar casos de parejas que pueden llegar. Ves parejas que dices, pero si es que esto es muy tóxico, se están haciendo daño mutuamente y no son capaces de salir ahí por codependencia, y luego ves relaciones de padres a hijos que dices, pero bueno, que no han cortado ese cordón umbilical, ¿no? Porque sí es cierto que hay un momento en la vida en la que tú como padre, como madre, pues tienes que no salvar, pero sí que cuidar mucho al otro, ¿no? Y tomar decisiones por él, pero ya cuando son adultos hay que empezar a soltar, ¿no? Claro. Y hay algo muy común en los codependientes, que es que solamente reaccionan, están todo el día preocupados, es un comportamiento reactivo y tienen que aprender a no reaccionar, es decir, a no hacer por el otro, a dejar que el otro se equivoque, a dejar que el otro no se sienta bien y aguantarte y no reaccionar, porque reaccionan muy rápido. Ahí está el problema, que no pueden soportar, no pueden sostener ver al otro pasando una dificultad, allá que van. Sería algo así como ver que el niño se va a caer, teniendo en cuenta que no se va a despeñar. Eso es. Y dejar que se caiga. Por ejemplo, el niño ya más adulto, claro. Pero sí, hay veces que aprendemos, bueno, hay veces que no, la mayor parte de las veces aprendemos de nuestros errores y necesitamos equivocarnos para madurar y entender qué ha sucedido, ¿no? Entonces, dejar al otro que lo descubra por sí mismo es una manera de ayudarle mucho más potente que evitar que vaya a descubrir esa dificultad, ¿no? Uh-huh. Vale, pero no venimos codependientes de casa, esto no sé si es un proceso de aprendizaje. Sí. ¿En qué momento empezamos a ser codependientes? Porque habrá un proceso, o de repente un día te levantas y ya te preocupas por todo el mundo menos por ti. No, la verdad es que nacemos bastante libres. De hecho, los niños pequeñitos, si les observas, son bastante libres y van a la suya, quiero decir. Están muy preocupados de lo suyo. Cuando tienen hambre lloran o te lo piden, cuando quieren jugar se ponen a jugar, ¿no? Y ahí son un modelo de libertad en ese sentido. Pero sí que es cierto que se aprende, es un proceso de aprendizaje, sobre todo en la infancia. Cuando hemos tenido relaciones complicadas con algún familiar, sobre todo un hijo con un padre o con una madre o con un hermano, donde has tenido que aprender a hacer cosas difíciles, cosas para agradar a ese progenitor o a ese hermano, que lo que hacían era negar lo que tú realmente querías o necesitabas, ¿no? Por el otro, por satisfacer a papá, a mamá o a ese hermano, ¿no? Es decir, hacer cosas en contra de tu propia necesidad por el otro. El límite sería, o el caso contrario sería el pensar que no es bueno cuidar de los demás.
Claro. Tiene que haber un equilibrio, hay otra polaridad, digamos, ¿no? Eso es. Es bueno cuidar de los demás, por supuesto, pero lo que decía antes, el nivel que tú le das a esto, el límite está en que te olvides de ti mismo. Que empieces a hacer cosas como, por ejemplo, decir que sí cuando quieres decir que no. Que por ejemplo te preocupes en exceso y estés todo el día pensando en esa persona, que incluso seas incapaz de acometer tus tareas diarias porque has tenido un problema, una discusión. Por ejemplo, en los casos de pareja, muchas veces la codependencia se ve por eso, que han tenido una bronca y de repente la persona codependiente no va al trabajo o no va a la compra y ese día se queda frustradísimo, súper triste. O sea, llega un momento en el que te limita tanto hasta tu propia vida cotidiana que ahí es donde está el problema. ¿Vale? ¿Y qué hacer? Detectamos que somos codependientes, incluso que estamos en uno de los escenarios más altos, ¿no? En la intensidad de la que hablábamos, pues intuimos que estamos en un escenario difícil. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, lo primero es darte cuenta, porque el gran problema que tienen los codependientes es que no se enteran. Porque como es algo que socialmente, entre comillas, está bien visto ayudar al otro, pues claro, ¿cómo van a dejar de ayudar al otro, ¿no? Es como, entonces es muy difícil primero darte cuenta, reconocerlo y pedir ayuda. En la mayor parte de los casos, cuando el nivel ya es muy alto, hay que pedir ayuda. Es difícil salir solo. Pero bueno, cuando el nivel sube, baja, que es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros en el día a día, ¿no? Que no hace falta estar todo el día a tope, pero a veces tenemos este tipo de comportamientos. Bueno, pues lo primero es, como os decía antes, permitir al otro que sea como es decir, no actuar constantemente, sino tomarte las cosas con mucha más tranquilidad, con tiempo, ¿no? No reaccionar, la no reacción, ¿vale? En la codependencia es muy importante. ¿Qué más cosas? Aprender a decir que no cuando quieres decir que no, o sea, trabajar la asertividad. Y para eso, claro, primero tienes que saber qué es lo que no. Porque muchas veces es que las personas ni siquiera tienen en cuenta ni sus gustos, llega un momento con la persona codependiente que se ha aislado de su entorno, de sus pasiones, de sus amigos, que deja de hacer lo suyo y entonces llega un momento que es que ni sabe qué es lo suyo, ni se acuerda, ¿no? Por eso es muy importante retomar todo eso, decir, bueno, vuelve a salir con tus amigos, vuelve a retomar esas aficiones que tenías, vuelve a preguntarte qué es lo que te apetece, qué es lo que te gusta, porque en la medida que sepas eso podrás decir y poner límites al otro. El problema es que llega un momento que ni siquiera se acuerdan, ni siquiera saben. Te dicen, ¿qué voy a hacer si no tengo nada que hacer más que estar cuidándole? Y hay personas que son más absorbentes, digamos, que producen más codependientes por su característica. Aunque incluso se aprovechen, ¿no? Claro, que puede llegar al pues, extremo de alguien que es muy cómodo tener a alguien codependiente de ti, ¿no? Porque un criado, vamos. Te hace todo. Sí. Hombre, yo creo que aquí el caso está porque hay muchas personas así que decís que van buscando ese cuidador o ese salvavidas excesivo. Incluso son parejas, buscando una pareja que sea así. Sí, parejas que buscan a la mamá o al papá que les vayan a salvar, pero el otro puede salir huyendo. Quiero decir que esto depende del otro, no del que lo busca, sino el que te dice que sí, que te va a salvar. ¿Vale? Entonces, muchas personas, o sea, al final la persona tiene dos opciones. Por ejemplo, en pareja, o aceptas que la pareja es como es o te vas. Pero lo que no puedes hacer el problema que tienen muchos codependientes es que no aceptan la vida del otro, no aceptan cómo está el otro y están intentando cambiarle constantemente. Y ese es el problema, es que no podemos cambiar a nadie. Esto tenemos que apuntárnoslo en la nevera. No puedo cambiar a nadie, ni a mi suegra, ni a mi pareja, ni al perro. O sea, no puedo cambiar a nadie. Puedo cambiar mi actitud. Entonces, o lo aceptas o te vas. No tienes más, pero puede haber no. A lo mejor uno piensa, si la persona de la que soy codependiente no la tengo cerca, evito la tentación, pero puede haber codependencias, no sé si telefónicas, uno puede estar codependiente de alguien constantemente vía WhatsApp, vía teléfono, vía redes sociales, o sea, lo que para otras cosas viene muy bien, para esto de la codependencia igual viene bien tirar el teléfono al váter. Pues sí, porque al final el móvil nos mantiene hiperconectados. Y precisamente la codependencia es una hiperconexión con el otro, ¿no? Entonces sí, cortar. Lo que pasa es que lo que es muy difícil es cortar la cabeza. O sea, el hecho de no ver el estímulo o la persona que te provoca o no tener contacto con él ayuda. Pero si sigues obsesionado, pues no vas a salir. Igual hasta se acrecienta la ansiedad y la angustia, ¿no? Por eso lo que os decía, es muy importante reconocerlo, pedir ayuda. Y lo que funciona muy bien son los grupos de ayuda, la terapia grupal. O sea, existen cada vez más grupos de personas codependientes, porque lo que ayuda a estos grupos, lo primero que te ayuda es ver que hay muchísimas personas como tú,
y que no eres ni raro, ni defectuoso, ni tonto, porque muchas veces estas personas cuando se dan cuenta se flagelan y les entra la culpa y lo pasan fatal, ¿no? No, hay muchísimas personas que caen en la codependencia. Igual que has caído porque has aprendido a vivir así, se puede salir. Y los grupos ayudan muchísimo. A lo mejor ahora alguien que nos esté escuchando se ha reconocido, pero no en el papel del codependiente, sino en el receptor de ese codependiente. ¿Qué le decimos? Claro, fíjate que decíais antes que es muy cómodo tener un codependiente pendiente de ti, ¿no? Yo no estoy tan segura, porque al final es una persona que te está coartando la libertad. Entonces debe ser, tú imagínate, en una relación de pareja, bueno, tienes relativamente más libertad, que dices, bueno, pues lo dejo. Pero en una relación de padre-hijo o hijo-madre, es mucho más difícil. ¿Cómo vas a dejar a tu padre, a tu madre, a tu hijo? Ahí la esclavitud es mucho más grande, ¿no? Entonces ahí hay que poner determinados límites, ¿no? Y a veces hasta límites físicos, ¿no? De irte de casa, de esa distancia a la que decías tú antes, de distanciar incluso hasta las llamadas o los contactos con esa mamá o con ese papá o con ese hijo, para hacer ver al otro que necesitas tu espacio. Bueno, muchas veces ¿cómo le vas a decir a tu madre que no te llame todos los días? O sea, ¿cómo es esa conversación? Ya no me quieres, es difícil. Ya no me quieres. Y encima chantaje emocional, claro. Claro, es que esa es otra. Luego el codependiente es muy hábil para hacer sentir mal al otro. Muy hábil en ese sentido, ¿no? Porque ha aprendido a jugar con determinadas emociones pues que no son muy sanas, ¿no? Entonces hay que tener esa conversación. ¿Algún consejo final, Marta Romo? Bueno, primero, centrarte en ti mismo, como decía antes, recuperar esas actividades que antes realizabas, salir con amigos, etcétera, ¿no? Permitir a los demás que sean como son. O sea, de la codependencia se sale yendo a la libertad del otro y la libertad propia. Luego, por ejemplo, aquí que siempre, yo creo que cada programa recomiendo lo mismo, tener un diario o apuntar. O sea, lo que es apuntar, escribir, siempre nos va a ayudar muchísimo a tomar conciencia de lo que nos sucede. Entonces, apuntar pensamientos, sentimientos o situaciones que estás viviendo diariamente y luego releerlo te va a ayudar a darte cuenta de la cantidad de burradas que muchas veces hacemos, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, si tú estás tratando de probar constantemente que eres buena persona para los demás, pregúntate si los demás son buenas personas para ti de vez en cuando. O sea, no aceptes que eres tú el único al que hay que cuestionar, ¿no? Y cuestiona al otro. Y luego, sobre todo, una frase que a mí me gusta muchísimo es que muchas veces preferimos la infelicidad a la incertidumbre. Y esto es muy grave, ¿no? Entonces yo les animo a estas personas a salir de la infelicidad y, aunque haya incertidumbre, atreverse con la incertidumbre, que también tiene su punto. También. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Marta Romo, muchas gracias. Muchísimas gracias y feliz verano. Igualmente. Ya me despido. Todo llega, sí. Marta Romo. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Chao, chao.